Bueno, pues seguimos edificando sobre la roca, que es Cristo. Amén. Y el día de hoy pues tenemos el mensaje de hoy, lo hemos titulado Cristo, el tabernáculo de Dios. En realidad hay mucho que hablar sobre eso, pero vamos a estar viendo sencillamente algunas de las virtudes de las cuales debemos anunciar, recordando que el mensaje de la semana pasada que trajo el hermano Félix pues fue en base a esto, en base a nuestra identidad como pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y entonces con aquel privilegio que nos ha dado de propósito de ir y de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esa misma línea pues vamos a ver algunas de esas virtudes de Cristo como el tabernáculo de Dios. Por eso vamos a buscar ahí en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, para leer lo que nos tiene la palabra del Señor para nosotros, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Pero voy a leer algunos versículos salteados inicialmente para orar y luego entrar en el tema. La primera porción de este capítulo habla acerca del verbo hecho carne. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracias. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, porque sabemos que hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Edifica primeramente nuestras vidas y también ahora edificamos el resto de nuestros hermanos, cumpliendo con ese mandato de alimentar a nuestras ovejas, Señor. La tarea que tú nos has dado, importante en este mundo, de que compartamos de lo que tú nos das, gracia sobre gracia, porque de tu plenitud tomamos todos. Tú eres la fuente inagotable de esa gracia infinita. Tú eres esa agua cristalina que el mundo no puede ofrecernos. Tú eres el objetivo principal por el cual estamos en este mundo, y que no daremos nuestra vida a nadie más que no sea hacia ti, Señor. Si te pertenece, tú nos compraste, tú nos trasladaste a las tinieblas a tu luz admirable, y estamos en este mundo para alabarte y para proclamar las virtudes tuyas, Señor, para que todo el mundo pueda ver quién tú eres y qué tan bueno tú eres y qué tú haces con aquellos que deciden venir a ti. Ayúdanos, Señor amado, a poder ver esas virtudes en este capítulo 1 de Juan, y que juntos conozcamos, aprendamos y compartamos con otros que no te conocen de estas grandes virtudes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que tenemos acá, como decíamos, una expresión que quise tomar, es el tabernáculo de Cristo. Cristo, el tabernáculo de Dios. Quiere decir que, como vemos acá en el primer versículo, dice que en el principio era el verbo. Estamos hablando de Cristo como parte de la Trinidad, como parte de ese Dios trino que tenemos nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cristo es la segunda persona de esta Trinidad. Y dice claramente que en principio era el verbo, fue la acción por la cual Dios hizo todas las cosas. Y este verbo era con Dios, estaba con Dios desde el principio. Al mismo tiempo nos dice claramente de que no solamente estaba con Dios, sino que este verbo era Dios. Teniendo en cuenta entonces de que este tabernáculo, que antiguamente se veía como realmente es una gran figura de lo que Cristo iba a hacer, y yo sé que todas las partes del tabernáculo hablan acerca de Cristo, no vamos a entrar en detalles con eso, porque realmente nomás ver ese tabernáculo que nos muestra ahí en Números, pues vemos todas las características que hay en él, es sencillamente físicamente para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo espiritualmente enseñanzas para todos nosotros, desde la entrada al tabernáculo, que es la parte que corresponde a la entrada a una relación con Dios, desde todas las partes que hay dentro, desde el lugar más importante, que es la propiciación por nuestros pecados, que se ha reflejado allí en la caja de lo que era el arca, y que dentro del arca contenía la ley, pero lo que estaba por encima de la ley, que esa tapa, esa cobertura que era hecha de oro,
y los querubines que estaban encima también de oro. Ahí es donde el Señor dijo claramente, yo me voy a reunir con ustedes ahí en ese punto de la misericordia. Entonces establecemos ahí claramente de que lo que está dentro de ese tabernáculo es la ley de Dios, pero Dios no nos ve a nosotros, no viene a una relación con nosotros a través de la ley, sino que viene a través de la misericordia de Dios. Por eso mismo Juan dice en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, que tenemos abogado si pecamos. ¿Por qué? Porque Cristo es la propiciación. Eso se refiere a esa tapa que hay en el arca de Dios, ¿verdad? Pero en realidad hay mucho más que eso, hay mucho más elementos. Incluso si usted ve la formación en que tenía, como Dios estableció la formación de sus tribus, y usted ve números, como se lee la cantidad de miembros que tenía cada tribu, y cómo estaban dispuestas alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro, pero en realidad las tribus estaban formadas alrededor de este tabernáculo, unos para el este, otros para el oeste, otros para el sur, otros para el norte, y se miraban de arriba en formación de una cruz. Así que todo del Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo, de la formación que tenía el pueblo, de cada elemento del tabernáculo. Y lo importante es que para nosotros ahorita el tabernáculo ya no es aquella tienda que iban en el desierto, iban llevando por todo el desierto por Israel, sino que ahora es Cristo mismo ese tabernáculo, y que vino a morar en medio de nosotros. Y es la esperanza que Dios tenemos ahorita, de que cuando vengamos a vivir con Cristo en la eternidad, cuando vengamos a vivir con Cristo en el milenio, Él va a establecer una vez más ese tabernáculo con nosotros. Dice que Dios estará con nosotros, y entonces Dios es quien la llena de luz ese lugar, y no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de nada, porque Dios mismo llenará. Vemos, como dice en Apocalipsis 22, que ve descender del cielo ese tabernáculo de Dios que viene ahora a morar en nosotros. Ahí se va a expresar claramente la segunda venida de Cristo. Pero la primera vez Cristo vino y se hizo carne. Dice que la primera cosa que estamos viendo, esa virtud, es que Dios, Cristo mismo, vino y se hizo ahora carne, vino con nosotros. Primeramente, miramos que Cristo es el Dios, Cristo es Dios, Cristo es, desde el principio, estaba allí con Dios, era lo que estamos mirando. Segunda cosa que vemos, segunda característica importante que vemos acerca de Cristo como el tabernáculo de Dios, como lo que Dios nos dio a su pueblo, es que Cristo es el Creador. No solamente es Dios, es importante tener en cuenta, hablamos de eso la semana pasada, anteriormente, la característica de que Moisés le dijo a su pueblo allá en el Shamá, nuestro Dios, oh Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Y hablamos de las características de Dios, como Dios es único, como Dios es trino, pero el único es la forma magnificente que hemos hablado acerca de Dios. Y ahora, como vemos entonces aquí, expresado como el Creador. Entonces decimos, el versículo 2 de Juan dice, y este era en el principio con Dios, hemos dicho, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está diciendo? Sencillamente que Cristo es quien es el verbo de Dios, aquel a través del cual Dios creó todas las cosas, a través del cual Dios hizo todo, aún a nosotros. Bien Pablo decía, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos manifestamos, somos criatura de Dios, somos hechura suya, y ahora somos redimidos por Él, ahora somos renovados, somos nuevas criaturas, pero todo es por medio de Él y para Él. No olvidemos nunca ese propósito para el cual estamos en este mundo, para alabarle, sí, pero hemos sido hechos y creados para Él, por Él y para Él. Es importante que tengamos en cuenta, porque Cristo, ¿qué virtud tiene Cristo? Bueno, es Dios, primera gran virtud que tiene, porque nadie más puede llenar ese espacio, solamente Cristo puede ser Dios. Segunda característica importante, que Él es el Creador. ¿Por qué es importante anunciar esa virtud? Porque la gente tiene que entender que estamos en este mundo por medio de Cristo. Y segundo, estamos en este mundo para Cristo. Así que reconociendo que Él es Dios supremo, hemos hablado ahorita, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y todas las demás características que tiene Dios, pero miramos las tres específicas en el libro de Daniel. Ahora estamos mirando que ese mismo Dios ahora se nos presenta como Creador. Y cómo es importante que Dios, es interesante porque usted mira ahora a Génesis capítulo 1 y se da cuenta que básicamente hay una correlación con lo que está diciendo Juan aquí en capítulo 1 de su evangelio. En el principio era el verbo. Ella nos decía en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y miramos que estaba la tierra desordenada, estaba vacía, y esa es la condición del ser humano, desordenada y vacía.
¿Ok? Y entonces, ¿qué dice? Que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Quiere decir que entonces Dios está mostrando aquí que está Dios primero, el Dios Padre, Dios Hijo como el Creador, y aquí la lluvia cayendo extraordinariamente, porque Dios es el Creador de la lluvia. Así que damos gracias por su abundante lluvia, que aquí no para de llover. Pero Dios es bueno, Dios sabe lo que hace, y manda su lluvia sobre justos e injustos, y Dios lo hace como a su manera. Así que damos gracias a Dios por eso. Así que nada, el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, y lo que pasa es lo siguiente. Quiero que usted entienda, cuando habla acerca de que Dios es el creador, lo interesante que dice que Dios creó de la nada. Si la teoría de la evolución quieren poner en mente de que han sido cosas que van de un lugar a otro, que comenzaron por una pequeña ameba y se multiplicó y se transformó, toda esa cantidad de falacias que usted conoce, pero sin embargo Dios dice claramente que Él creó de la nada, de lo que no existía. Ahí creó Dios su universo, y entonces comenzó a crear todas las demás cosas y nos creó a nosotros y todo lo demás. Lo que quiero que usted entienda, que es importante que aun cuando las personas puedan creer que no somos nada, no solamente que estamos en oscuridad, no solamente que estemos desordenados, cuando la persona llega a entender que no es nada, que llega al punto que dice no valgo nada, al punto que dice me quiero morir, me quiero desaparecer, al punto que llega como Job, que decía mejor que hubiera sido un abortivo, que no hubiera nacido, al punto que uno diga no soy nada, ahí es que Dios obra. Qué grande es nuestro Dios. De la nada Dios hace algo. Cuando todo el mundo te desprecia porque no eres nada, porque eres un gusano, como decía David, ahora Dios hace milagros. Ese es el punto en que Dios se glorifica, el punto que tú y yo reconocemos. Por eso Jesús comienza de ese mismo punto. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que reconocen que no son nada, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que no tienen ningún mérito. Aquel que escribió el himno Roca Eterna, que dice vengo a ti, Señor, con manos vacías, no traigo a mis manos nada, no soy nada, lo único que traigo es solo a tu cruz me aferro. ¿Se dan cuenta? Es necesario que reconozcamos nuestra condición, que no somos nada aparte de Cristo. Y decía Jesús, separado de mí nada podéis hacer. No somos nada, y en esa condición es cuando Dios obra, es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios muestra su gloria, cuando reconocemos que no somos nada. Es el Creador. Cristo es el único capaz de crear. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. Amén. ¿Qué otra gran virtud podemos analizar acerca de Cristo como el tabernáculo de Dios? Cristo ahora ya morando en medio nuestro. Tercera cosa que podemos ver es que Cristo es luz y vida. Qué interesante decirle a las personas solamente, mira, se acuerda que la gente anda por ahí en tinieblas, la gente anda por ahí en oscuridad, la gente anda por ahí sin dirección. Pero tú y yo tenemos una virtud que anunciar de parte de Cristo. Cristo es el Creador, Cristo es Dios, solo Él puede hacer lo que nadie puede hacer, Él hace lo imposible, como veíamos ahorita en el libro de Daniel, solo Dios puede hacer lo imposible. Pero al mismo tiempo, Cristo es esa luz que la gente está buscando, Cristo es la vida que la gente no entiende, que para eso vino Él, para darnos vida y vida en abundancia. En Juan 10:10 nos recuerda, ¿okay? Dice el versículo 4 de Juan 1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué gran virtud. El mundo está patas arriba, el mundo está lleno de tinieblas, el mundo está lleno de maldad, pero Cristo es la luz. Cristo es la luz y es la vida. Vino para darnos luz y para darnos vida. Mire ese versículo 5, y la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y lo bueno que tiene es que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué gran bendición saber que tenemos un Cristo que nadie lo puede apagar. Esa luz de Cristo que mora en ti, hermano, no la puede apagar. Incluso los niños pequeños aprenden esas canciones que están en la escuela dominical, que dice esta luz que brilla en mí, el diablo no la puede apagar. Y es cierto, lo aprendemos de pequeño, pero así es que debemos estar nosotros conscientemente claro de que cuando Cristo viene a tu vida, Él esclarece tu mente, tu corazón, mora en ti, y la gente puede ver una luz en ti que tú no puedes explicarlo. Muchas veces la gente dice, veo en ti algo diferente, siento paz a tu alrededor, veo que las cosas son diferentes. No entiende muchas veces la gente porque no pueden ver, no es una luz visible realmente como vemos la luz en cualquier otro lugar, pero sí la gente se da cuenta. Yo me he dado cuenta últimamente de que es bueno reconocer de que uno no puede cambiar a nadie, ¿es cierto? No podemos cambiar a nadie porque solamente quien cambia es Dios. Pero sí podemos darnos cuenta que somos agentes, embajadores de Cristo,
somos testigos de Cristo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos muchas cosas que Dios nos manda a hacer, y lo único que podemos lograr nosotros, o lo grande que podemos lograr nosotros, es cambiar el ambiente alrededor nuestro. No cambiamos la gente la cambia Cristo, pero podemos modificar el ambiente, aunque no nos demos cuenta, la gente se da cuenta de que hay paz, de que hay una abundancia de algo que no pueden poner el dedo encima, pero saben que es no pueden entenderlo, pero es la unción del Santo que mora en ti, que mora en mí, es la luz que está en nosotros, que la gente puede percibir, que la gente puede darse cuenta de que se disipa la oscuridad, las tinieblas no prevalecen contra esa luz, y eso es bueno saberlo, entender esa virtud de Cristo, que donde quiera que usted lleva la luz de Cristo. Y por más tiniebla que hay, por la gente que estén hablando mal, o la gente que se comporte mal, la gente que esté en la maldad, como quiera reconocen de que hay algo interesante, de que hay algo que no pueden ellos prevalecer contra ella, y se dan cuenta, y cuando conozcan a Cristo, cuando usted les pueda hablar, cuando Dios pueda hacer la obra, cuando Dios haga el milagro con ellos, podrán ver que esa luz que ellos veían en ti, es la luz que ahora podrán ellos experimentar. Cristo es luz, Cristo es vida. Él está en cada hombre y mujer que entrega su vida a Él. Y recuerde que las tinieblas no prevalecen contra la luz de Cristo. Pero eso fue claro cuando Jesús le dijo ahí a los discípulos, a los apóstoles, cuando les dijo claramente, yo, sobre esta confesión de Pedro en Mateo 16, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo es mayor que todos. Bien claramente dice en Juan 10, yo les he dado vida eterna, y mis ovejas conocen mi voz, me siguen, yo les doy vida eterna y las pongo en las manos de mi Padre, y nadie podrá arrebatarle las manos de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Entonces tenemos una doble seguridad ahí con Dios. Somos hijos de Dios, Dios nos pone en su mano, Cristo nos salva, Cristo nos pone en las manos del Señor, de Dios, ahí estamos en una doble seguridad. El Espíritu Santo nos guarda, incluso porque dice en 1 Juan que la unción que está en nosotros nos guarda. Así que tenemos una triple conexión, una triple protección nosotros, la cual por eso nos hace que podemos tener la seguridad de que las tinieblas no prevalecerán contra nosotros, que el enemigo no puede hacer escarnio contra nosotros, sí nos puede intentar presionar, nos puede quizás persuadir, quizás nos pueda empujar hacia ciertas áreas, pero en realidad no puede prevalecer sobre nosotros, porque realmente somos guardados por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Cristo, somos guardados por el poder del Espíritu Santo. No hay posibilidad de que nosotros podamos perder esa triple cobertura. Dice el versículo 14, lo que da esencia a este mensaje, y es que ese verbo, aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo que estamos hablando en versículo 1, el Dios glorioso, el versículo 1, dice, fue hecho carne. Ahí está la bendición. Lo que allá en el Antiguo Testamento ellos pudieron ver y quizás experimentar la presencia de Dios, porque Dios venía y bajaba al tabernáculo, y allí sobre el arca, en la parte del propiciatorio, ahí es que Dios se unía y entraba en relación con el sacerdote, sumo sacerdote, que entraba una vez por año ahí a ese lugar santísimo. Hermano, ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios, porque ya estuvo acá. Este tabernáculo se hizo propicio acá en este mundo, se hizo carne. Por eso el autor de Hebreos dice que tenemos confianza, podemos llegar con confianza al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia, para buscar misericordia, alcanzar algo más allá, que es la gracia de Dios. No solamente venimos buscando misericordia, pero alcanzamos gracia para el oportuno socorro. Qué bendición saber que tenemos ahora la capacidad de que no tenemos que venir con machos cabríos, que no tenemos que venir a espiar el pecado con una oveja, o no tenemos que espiar el pecado con unos palominos según el nivel financiero de cada persona. No se trata de eso. Todos podemos venir directamente al trono de la gracia de Dios, todos podemos hacerlo con confianza, todos podemos hacerlo correctamente por el método que Dios estableció, porque Él abrió el paso, abrió el camino con su sangre, rompió el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora tenemos entrada libre delante de Dios cuando somos hijos de Dios. Cuando reconocemos y tenemos en nosotros esa luz y esa vida que Dios ha venido a darnos como gran creador que es, que de la nada, lo que éramos nada nosotros antes, Él hizo ahora un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que ha salido de las tinieblas a la luz del reino de su amado Hijo, y nos ha puesto en este mundo para que proclamemos esta y muchas más virtudes que Cristo tiene, y nos va mostrando poco a poco nuestro caminar con Él. Se hizo carne, habitó entre nosotros, y que vimos su gloria como del unigénito
del Padre. Nadie más merece la gloria. Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos, sea de que bebamos o comamos, hagamos todo para la gloria de Dios en el nombre de Cristo. Cuando hagamos algo, demos gracias a Dios por medio de Cristo. Si Cristo es ese vínculo que nos hace estar a cuentas con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo es el unigénito Hijo del Padre, y ahí está la gloria de nosotros. Tenemos entrada por esta fe, dice Romanos 5, por la fe tenemos entrada, no solamente a la gracia de Dios, sino que tenemos entrada directamente a la presencia de Dios. Entonces vimos que estaba lleno de que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Vayan sumando las características de Dios, las virtudes, vayan pensando en ellas para que puedan analizarlas correctamente. Cristo, Dios. Cristo, el Creador. Cristo, luz. Cristo es vida. Cristo, aquí estamos, está lleno de gracia y lleno de verdad. Todo lo que tú y yo necesitamos, hermano, está en Cristo Jesús. Por eso decimos, estamos completos. Decía Pablo, con Cristo estamos completos. Una vez que conocemos a Jesús, estamos completos. Conocemos a Dios, conocemos al Creador, conocemos la luz, conocemos la verdad, conocemos la vida, conocemos la gracia. Todo está confinado, todo está puesto en la persona de Cristo. Por eso decía Pablo que Él es la evidencia del Dios invisible. En Él vive toda la plenitud de la deidad, en Colosenses capítulo 1. Así que, y dice 16, porque de su plenitud, porque Dios es pleno, Dios es que tiene esa abundancia, tomamos todos. ¿Y qué tomamos nosotros? Gracia sobre gracia. Fíjense que no habla aquí de ley, no habla aquí de que nosotros vamos a estar alcanzando nada más que de las cosas que el Antiguo Testamento nos ofrecía. No, aquí tenemos gracia y más gracia, gracia y más gracia. Así, de su plenitud, porque Dios está lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Las dos cosas son importantes. La verdad de Dios es importante, la ley es importante y está ahí guardada en el tabernáculo. No en el tabernáculo, sino en el arca como tal. Pero lo que pasa es que encima de ese tabernáculo, encima de esa arca, está el propiciatorio, y eso es lo que representa a Cristo. Por eso, aunque la ley es buena, aunque la ley es perfecta, aunque la ley de Dios está ahí para traer a nosotros convencimiento de pecado y ayudarnos a entender lo que está mal en nosotros, Dios dice, yo me voy a reunir contigo, no en base a la ley, me voy a reunir contigo en el propiciatorio, arriba, en lo que representa a Cristo, en lo que es realmente, de ahí derramo mi gracia, la misericordia y la gracia sobre ustedes. Recordemos, es importante que aprendamos este concepto, hermano. Debemos conocer la ley para ser nosotros lo más perfecto que podamos, para poder nosotros aplicarnos a nosotros mismos. Pero a la hora de, en nuestra relación con los demás, debemos aplicar la gracia y la misericordia, que es lo que Dios nos enseña. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Proverbios 16. Pero no debemos ser tan duros con la gente y con nosotros querer aplicar la gracia. No, y conmigo yo justifico mi pecado, conmigo yo justifico las cosas, y con los demás quiero ser duro, quiero ser legalista. No, es al revés. Sé severo contigo, aprende a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, a andar lo más agradable a Dios como podamos, hacer todo lo que debemos hacer como creyentes, pero en cuanto a nuestras relaciones, apliquemos la gracia, apliquemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros, para que así como recibimos nosotros de gracia, dad de gracia, porque de Él tomamos todos gracia y más gracia. Claramente dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero en Cristo, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por dónde? Por medio de Jesucristo. Tenemos la ley de parte de Moisés, pero por la ley nadie puede ser salvo. La ley solamente nos apunta, nos enseña la necesidad que tenemos de un Salvador. Y Cristo es ese tabernáculo que vino a morar entre nosotros y vino a darnos entonces de su gracia, gracia sobre gracia, y mostrarnos ahora que Él es la solución a nuestro problema. Él es la luz, es la verdad, es la vida, es el Creador. A Él le pertenecemos. Para eso estamos en este mundo, para anunciar esa y muchas más virtudes de Cristo. Claramente dice el versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como sabemos de Dios, por Cristo.
Así que queremos conocer a Dios, cómo es Dios, veamos la vida de Cristo. Pero es importante leer los evangelios una y otra vez. Ver la vida de Cristo Jesús, cómo se comportaba Jesús, qué hacía Jesús, qué enseñaba Jesús. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la idea de cómo es el Padre, de cómo ama el Padre, de cómo se comporta el Padre para con nosotros. Amén. Seguimos mirando otras virtudes de Cristo y vemos entonces más adelante el versículo 29, Juan 1:29, y encontramos aquí una virtud importantísima de Cristo, es que Cristo es el Cordero de Dios. Qué gran virtud podemos anunciar y tenemos que anunciar, porque para eso Dios nos puso en este mundo. Cristo nos mandó, dice Pablo, a que somos embajadores, nos ha puesto como embajadores de Dios para que anunciemos a los demás, les roguemos por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados. ¿Cómo va a hacer la gente reconciliarse? ¿Cómo vamos a hacer que la gente se reconcilie con Dios? Tenemos que mostrarle, como hizo Juan el Bautista, mostrarles la única solución, el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, pues teníamos que venir las personas con un cordero para degollarlo y poner la sangre ahí sobre el propiciatorio y presentarlo delante de Dios y poner la mano encima del otro chivo expiatorio y dejarlo correr hacia el desierto. Todas las cosas que usted sabe que se hacía en el Antiguo Testamento, pero eso era no más que sombra o reflejo, o digamos que anunciando lo que un día sería la realidad en Cristo Jesús. Y aquí tenemos a Juan el Bautista un día con sus discípulos. Vamos a ver que uno de ellos era Andrés, y dice que, y el siguiente día, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él, y que dijo Juan el Bautista, dice, he aquí, qué gran virtud, el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Había establecido claramente que para hacer, que no hay, dice Hebreos 7:29, que no hay remisión de pecados si no es por medio de la sangre. Y eso fue lo que enseñó todo el tiempo Dios a través del pueblo de Israel en el tabernáculo, los sacrificios. Tenía que haber la redención, no vendría si no habría derramamiento de sangre. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz y derramó su sangre. ¿Pero cómo lo hizo? Como el cordero sin mancha, porque así era. El requerimiento de Dios era que fuera un cordero sin mancha, un cordero pequeño, joven, un cordero que no tuviera tacha, no tuviera faltas, que no tuviera defectos. Y entonces Jesús, ahora encarnado, viene a ser no solamente el tabernáculo de Dios, sino que ahora viene a ser también el cordero, el sacrificio que se ofrece en el tabernáculo de Dios. Las dos cosas, el tabernáculo y el sacrificio, ambas cosas vienen a ser Jesús, son sus virtudes. No solamente el tabernáculo, sino también es el sacrificio, no solamente es allí el arca, sino también es la propiciación, no solamente representa las cortinas del santuario, no solamente representa la entrada o el altar de bronce, representa todas las cosas, se representa aún la formación del pueblo de Israel. Todo eso representa a Cristo, pero aquí estamos viendo específicamente ahora lo más grandioso, lo más sublime de Dios, de Cristo, en su representación del tabernáculo, es que es el mismo Cordero, y ese Cordero es de Dios. Es Dios ahora ofreciendo sacrificio por la humanidad. Ya no nosotros yendo a ofrecer sacrificio, o el pueblo de Dios ofrecer sacrificio para Dios, sino que es el mismo Dios trayendo ahora su Cordero sublime, sin mancha, sin defecto, lo presenta a Él para quitar el pecado del mundo. Nadie más podía hacer eso. La mancha tan profunda del pecado no se quita con lejía, ni con cloro, ni con nada que se haya inventado. Ningún jabón en este mundo ha sido capaz de quitar la mancha, puede quitar la mancha de la ropa y de cualquier cosa, pero nada quita la mancha del pecado del ser humano. Solamente la sangre de Cristo. Recuerda ese gran himno tan bello, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Curioso, una vez que usted reconoce estas grandes virtudes de Jesús como Dios, como Creador, como luz, como vida, como dador de toda gracia, como Cordero de Dios, nos queda una invitación sencilla que Jesús nos hace en ese mismo capítulo. Jesús nos invita, solamente Él puede hacer esa invitación, solamente es de forma
unilateral. Solamente Dios puede hacer ese tipo de invitación, y Jesús nos las hace a ti, a mí, y tenemos que hacérsela a las demás personas una vez que le mostremos las virtudes de Cristo, una vez que le hablemos de Cristo, cómo es Cristo, qué virtudes tiene, qué hizo contigo, conmigo. Dejarlos que escuchen la invitación del Señor. Versículo 35 nos dice: y el siguiente día, vimos a Juan el Bautista del 19, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos una vez más al gran corredor Juan el Bautista. Por eso Jesús decía: no, de hombre nacido mujer ninguno había tan grande como Juan. Juan vino y decía claramente: yo no soy el Cristo. Todo el mundo preguntaba: si eres tú el Cristo, dínoslo. Y dice: yo no soy el Cristo. Yo no soy ni siquiera capaz de quitarle la sandalia, desatar la sandalia a Cristo. No va a compararme yo con Cristo. Él es antes que yo. Qué curioso que Jesús, cuando dijo a los discípulos ahí en Juan 6, no los discípulos, sino los fariseos y todos los demás que estaban ahí, le dice: ¿sabe qué? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y querían caer la piedra, porque era como hacerse Dios. No entendían que Cristo es Dios. Lo que usted y yo entendemos hoy, que Jesús es Dios, ellos no entendían eso. Y decían: bueno, es blasfemia, se está queriendo ser igual que Dios. Le querían apedrear. Sin embargo, Juan el Bautista entendía esto. Él dijo: él es antes que yo. ¿Cómo va a ser si era primo tuyo, nació 6 meses después que tú? Pero Juan entendía que era Cristo, Dios. Este es el que yo les decía, que es antes que yo, que es después de mí. Está hablando de eternidad. Está hablando de las características específicas de Dios. Y los demás no entendían eso. Si yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de Él, no puedo. Pero sí puedo hacer una cosa. Y tú y yo no somos dignos de desatar las sandalias de Cristo. No somos dignos tampoco de compararnos con Cristo. Pero una cosa sí podemos hacer: es anunciar las virtudes de aquel que es el Cordero de Dios. Y Juan lo hizo bien claramente. Arrepentidos, enderezar el camino, hacer obra de arrepentimiento, prepararse para venir el Señor. Él apuntaba, no hacía otra cosa. Yo tengo que menguar para que Él crezca. Yo voy a anunciar, voy a mostrarte quién es Cristo. Mira, Él es el Cordero de Dios. Yo no, Él es el Cordero de Dios. Mostrar a Cristo es lo que tú y yo tenemos que hacer. Apuntar a la gente a Cristo. Y Jesús hace esta invitación en versículo 35, una vez más, dice Juan el Bautista a dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo una vez más: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando él repitió esas palabras, los que estaban con él, los dos discípulos, hicieron lo correcto. Cuando los discípulos vieron hablar, estos dos discípulos vieron hablar a Juan, que decía por segunda vez: mira, es aquí el Cordero de Dios, no busquen más, aquí está el Cordero de Dios, Él es que quita el pecado del mundo. Y ellos estaban corriendo juntamente con Juan, querían seguir a Juan, porque Juan el Bautista era el hombre grande, el hombre clave, después de 400 años de silencio para el pueblo de Israel. Ahora estaba aquí Juan el Bautista, un hombre grande, y todo el mundo siguiéndole. Y cuando Juan dice: no soy yo, hermano, no soy yo, no se trata de mí, se trata de Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. Amén. Y que hicieron lo apropiado, lo correcto. Cuando vieron esas palabras, oyeron hablar a los dos discípulos, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Usted apunta a Jesús, que la gente siga a Jesús, que la gente tenga un encuentro con Jesús, que la gente pueda ver y entender lo que que hagan como la mujer samaritana. La mujer samaritana llegó y le dijo: mira, he encontrado a un profeta y me dijo todo lo que sabe de mí. Y la gente fueron a ver ellos mismos. Amén. La mujer hizo lo que tenía que hacer: anunciarles acerca de Jesús. He encontrado a Cristo. Vean ahí. La gente que hicieron, fueron a ver por ellos mismos, fueron a seguir. Ya creemos ahora porque tenemos, no creemos porque la mujer me dijo, creemos ahora que vemos. Y la gente te va a agradecer a ti: ya tú me dijiste acerca de Cristo, ni tú me anunciaste acerca de Cristo, tú mismo apuntaste hacia Cristo, y ahora yo entiendo, ahora conozco. Ahora pude ver y saborear directamente con mi vida lo que es la luz, lo que es la gracia, lo que es la verdad, lo que es tener a Cristo como el Dios del universo. Ahora yo puedo entender. Y estos discípulos son lo correcto, siguieron a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Buena pregunta esa. ¿Qué buscáis? Jesús conoce los corazones.
Recuerda que Jesús le dijo, me buscáis, cuando se acuerda que alimentó a 5,000 y fueron allá, y al día siguiente estaban buscando otra vez. Jesús dice, ¿qué buscáis? Me están buscando porque ya se saciaron sus vientres y ya están ahora, ya se subió a vaciar su billete, están buscando para hacer más milagros, que le siga llenando, que haga un plan de welfare con ustedes, que le esté dando comida gratis todos los días, así ahora quiere que hasta sea su rey, quiere todo. Ahora, para eso, ¿qué buscáis? ¿Panes y peces? Él sabe y te pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué tú buscas? Y la gente tiene que entender eso. Tú buscas a Jesús porque quieres una sanidad, estás buscando a Jesús porque quieres tener un trabajo nuevo, estás buscando a Jesús porque tienes necesidad ahora, se te está rompiendo el matrimonio, estás buscando a Jesús por algo importante, pero no estás buscando a Jesús, estás buscando su dádiva, su bendición. La sanidad, pero no el que sana. Estás buscando la bendición, pero no el que bendice. Estás buscando la provisión, pero no el proveedor. ¿Qué estás buscando? Y lo que vemos que quiere que tú tengas claro en tu mente cuál es tu propósito. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscáis? Fue Jesús claro, directo. Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice una palabra bien interesante, una invitación muy clara: venid y ved. Qué gran bendición entender esa pregunta y entender esa invitación. ¿Qué buscáis? Dice Jesús. Cuando hablemos a la gente de Cristo, apuntémosles a Cristo, digamos las virtudes de Cristo, dejémosle claro qué están buscando. Y cuando veamos que la gente está buscando realmente un Salvador, está buscando realmente conocer a Jesús, ofrezcámosle esa invitación. Jesús te dice, ven y ve. Ven y ve. Ven y ve, ven y prueba. ¿Qué dice el salmista en Salmo 34? Ven, ¿qué? Probad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que en Dios confía. Confía en Dios. Entonces ven y ved. Ven y prueba. Ven y conoce a Jesús. Ven y te vas a dar cuenta que lo que te digo es poco, es mucho más de lo que te digo. Pero cuando tú vienes y pasas tiempo con el Maestro, como Él te dice, ven, yo te daré descanso, en Mateo 11:28, ven, toma tu yugo conmigo, camina conmigo, aprende de mí, que soy manso y humilde, y vas a hallar descanso para tu alma. Entonces ven y ve, vas a ver lo siguiente, ven y ve lo que va a pasar contigo. ¿Qué hace Jesús contigo cuando vienes y ve, cuando vienes y de verdad tienes un corazón sincero, cuando vienes buscando a Jesús de corazón sincero? Él te cambia el nombre. Una de las cosas que hace es que te cambia el nombre. Es uno que puede hacer, lo único que puede cambiar tu nombre, cambiar tu corazón, no como decía ahorita en Daniel, ¿verdad? Que cambiaron todo, cambiaron su nombre, cambiaron todas las cosas, pero puede cambiar su corazón. Bueno, Jesús te cambia todo, te cambia el nombre, el corazón, te lo cambia todo, te hace nuevo. Dice que somos nueva criatura. Cuando venimos a Jesús, Él lo hace todo nuevo. Que dice Dios, yo hago todo nuevo. No lo has visto, no lo entiendes, las cosas que tú crees, yo lo hago todo nuevo. Tú no eras nada, ahora tienes un valor, ahora tienes una identidad, ahora tienes un propósito, ahora tienes un destino, ahora tienes un lugar donde vivir, tienes algo para qué vivir en este mundo, un lugar que tú sabes a dónde vas a llegar, al cielo. Tienes muchísimas grandes bendiciones cuando tú vienes a Jesús. ¿Y qué pasó con Andrés? Dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón, sigamos su ejemplo también, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había estado allí con Juan escuchando, que Juan decía, mire el Cordero de Dios, mire el Cordero de Dios. Y arrancaron, dejaron a Juan plantado y siguieron a Jesús corriendo, buscando, Rabí, ¿dónde moras? Rabí, como diciendo, queremos estar contigo. Y pasaron con el tiempo. Y cuando vieron y probaron y conocieron, ahí salió Andrés. Dijo, ¿qué va? ¿Usted no me puede quedar con eso? Andrés salió corriendo a buscar a su hermano Pedro. Y habló primero a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ven, que traducido es el Cristo, lo mismo que hizo la mujer samaritana, lo mismo que usted y yo tenemos que hacer, compartir, llevar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos encontró, que nos dijo, mira, ¿sabes qué? Vente que te voy a... Y dice que traducido que es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Pedro, hijo de Jonás, que hizo, le cambió el nombre. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Usted sabe qué significa eso, piedra, ¿no? No piedra fuerte y eterna como Jesús, pero piedra, va a ser una roca. Usted va a ser algo sólido en el grupo que va a formar, en la iglesia que voy a hacer, establecer, todas esas cosas. Dios te cambia el nombre. Y lo podemos ver también allá en Apocalipsis capítulo 2, 17. Vimos a Jesús cuando habla sus cartas a las iglesias, dice, cuando habla allá a la iglesia de Colosas, que le dice, no Colosas, perdón, le dice
Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, que le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira la bendición: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y que dice: y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo. ¿Se dieron cuenta? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tenemos la promesa de que, como Pedro, nos va a cambiar el nombre. Tenemos un nombre nuevo si somos vencedores, estamos hasta el final con Cristo. El que llega al final de la carrera recibirá esa piedrecita, recibirá el maná y ese nombre nuevo que Jesús nos da. Cristo nos llama de forma unilateral, solo Él puede llamarnos. Ese es el versículo 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y a quién halló Jesús? Halló a Felipe. Y le dijo: sígueme. ¿Ve? Unas veces habrá gente que viene: maestro, quiero seguirte. ¿Dónde moras? Como vino Andrés, vino otro discípulo. Y le trajeron a Pedro. Otras veces Jesús llama. Y eso es importante. Hay veces que seguimos a Jesús, lo buscamos, pero mayormente Jesús es quien llama. Puede ser gran himno que le gusta a la hermana Esperanza: Señor, tú me llamas por mi nombre. Jesús es quien llama. Jesús te llama personalmente. Y en esta ocasión le dice a Felipe: sígueme. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés, la misma ciudad de Pedro, que eran hermanos, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo Felipe? Felipe fue y halló a Natanael. Hermano, ese es el proceso de crecimiento de la iglesia. Es la multiplicación. Cuando tú llegas a Cristo, sales a buscar a otro hermano, a buscar a otra persona para que también venga y conozca de las grandes virtudes de Jesús. La multiplicación viene de ahí, de que compartamos a Jesús, las virtudes de Jesús, que llevemos a las personas a invitarles a que vengan, que prueben, que conozcan, que tengan, que disfruten lo que tú estás disfrutando. No te quedes con eso solo en tu mano. Comparte. Según la gente ve esas tonterías, la gente coge cualquier cosa en Facebook, lo que sea, y comparte con todas las amistades. Comparte a Cristo, que es lo importante. Comparte la verdad de Dios, el Evangelio. Comparte lo que realmente tiene valor eterno. No es tontería que la gente está todo el tiempo compartiendo por las redes sociales. Y Felipe fue a compartir rápidamente y halló a Natanael. Y le dijo lo mismo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Habrán dudas en muchos corazones, no sabemos eso, ¿verdad? Hay mucha gente que puede tener dudas. Jesús, ¿y qué dijo Felipe? La gran palabra de Jesús: ven y ve. Yo te voy a convencer. Te digo lo que encontramos a Cristo, te digo que Jesús es bueno, te digo que Jesús es Dios, te digo que Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Tú no crees, tienes dudas, ven y ve. El salmista lo decía: ven y prueba. Jesús dice: ven y ve. Y aquí te dice Felipe: ven y ve. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo: llamar a la gente, explicarles, decirles e invitarles: ven y ve. Ven y prueba a Jesús. Y Jesús no está enojado por eso. Él sabe tus dudas, conoce tu corazón. ¿Por qué? Porque hablamos ahorita de la omnisciencia de Jesús, de Dios omnisciente, ¿no es cierto? Él lo sabe todo. Dios te conoce por fuera y por dentro. Qué gran virtud. ¿Es una virtud? Porque mira, hermano, las virtudes que tú y yo tenemos como personas, que conocemos a las personas por fuera, conocemos un poquito. Y ese es el miedo que muchas veces tenemos las personas, que de abrir el corazón a otra persona y decir: ¿sabes qué? Yo soy así, soy asado, tengo este problema, tengo aquel. Porque muchas veces la gente, cuando se entera de eso, te rechazan y te excluyen de su amistad, te hacen rechazo sobre tu persona. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y lo que me da gusto a mí de parte de Dios, que siendo nosotros falibles, siendo personas que tenemos defectos y problemas, aún así Dios nos ama. Eso tú tienes que entender, que tal como eres, no importa qué, Dios te ama, porque Dios lo conoce todo. No se sorprende por verte que tú ahora: no, Señor, si te digo que lo que hice ayer, ay, Señor, te vas a enojar. No, ya Él lo sabe, lo conoce, y aún así te ama. Eso es lo grande, una gran virtud de parte de Dios. Y Jesús te conoce por dentro y por fuera. Dice el versículo 47: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, y sabiendo que él había dicho ya, de Nazaret saldrá algo bueno, la duda que tenía en su corazón, aún así lo amaba. Cuando Judas fue a traicionarlo, aún así lo amaba, dice: los amó hasta el final. Él lavó los pies a todo el mundo. Jesús, una de sus grandes virtudes es ese amor incondicional, ese amor hasta el final.
No importa tu defecto, no importa tu problema, Jesús te ama. Dice Jesús, le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Te imaginas, un hombre acaba de decir, habrá saldrá algo bueno de Nazaret. Un hombre que estaba hablando con dudas de parte de Jesús. Sin embargo, Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo te conozco. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente ve como tú eres, sino que sabe, ve el potencial que hay en ti, ve lo que es capaz de sacar de ti, ve lo que sabe más allá, lo que tú mismo, te conoce mejor que tú mismo, sabe lo que viene más después de ti, él sabe hasta dónde tú puedes llegar, porque él es que está formando en ti el carácter y las cosas. Por eso que Jesús, sabiendo que había a ser grande, lo grande que iba a ser de Natanael, le dice, mira, aquí un hombre, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, avergonzado, le dice, Señor, ¿de dónde tú me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe fuera y te llamara, cuando estabas ahí debajo de la higuera, antes de eso, yo te vi. Es como decir David, es que antes de yo nacer ya tú me conocías, Señor. ¿Qué te puedo decir? Las maravillas de conocer a Jesús, sus virtudes, es lo que hace grande el conocimiento de Dios, que te hace sentirte que tú dices, wow, Señor, antes de yo nacer tú me conoces. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? Antes que Felipe te llamara, ya yo te vi, porque te conozco, Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ven? Ahí cayó, como hizo Tomás, que ven, pon tu dedo en mi mano y pon tu llaga en mi costado. Y dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Ven? Ahí reconociendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mira, Natanael, cosas mayores que esta tú vas a ver. Aleluya. Por eso, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes y ves lo que te espera, hermano, es una aventura tan grande, tan hermosa, aleluya, que a veces no me gusta escuchar a la gente que dice, no, cosas grandes, cosas malas, cosas buenas. No, con Dios, hermano, todo es bueno. Nos parecerá malo por un momento, nos parecerá que no entendemos lo que está haciendo Dios, pero todo lo que viene a tu vida, después que tú pasas el umbral, después que tú entras en una relación con Cristo, aleluya, todo lo que te ocurre en el camino con el Espíritu Santo es bueno. Aleluya. Porque dice que todo lo obra para bien. Dios va a usar todas las cosas, aunque parezcan difíciles, aunque parezcan mal, aunque no te guste, lo que sea, todo va a usarlo para bien. Así que todo es bueno, porque si viene de parte de Dios, todo es bueno. Porque si va a usarlo para que tu carácter se forme, si va a usarlo para que tú formes, para que hayan cualidades buenas en ti, es bueno. Aunque pareciera malo, va a ser bueno. Verlo todo con el lente de Dios. Dios lo hace todo nuevo. Dios lo hace todo bueno. Así que agradezcamos a Dios por todo lo que viene a nuestras vidas. Tú eres el Rey de Israel. Dice, grandes cosas vas a ver. Dice, cosas mayores que esta vas a ver. Versículo 51. De cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué gran belleza nos dice aquí el Señor, qué gran virtud que Él va a mostrar, nos va a abrir nuestros ojos para ver grandes maravillas. Si tú y yo veremos el cielo, veremos los ángeles subiendo y bajando, veremos las grandes maravillas, porque hemos venido a ver y a gustar de la grandeza de Dios. Y no solo gustar y disfrutarla, sino compartir esas virtudes que Dios nos ha dado a ti y a mí. Lo trágico de esto, hermanos, es que estas son algunas de las virtudes, son muchas más que hay. Realmente no alcanza el tiempo para hablar de Jesús, porque toda la Biblia habla de Jesús, de Génesis, Apocalipsis, todo es Jesús. Muchas cualidades que podemos sacar, les saqué estas porque estaban juntas todas en un solo capítulo que pueden dar mucha luz. Pero lo trágico y vergonzoso y difícil de este asunto es que aún así, cuando tú y yo podamos mostrarle a las personas las virtudes, podamos decirle a la gente las cosas grandes de Cristo, mucha gente no lo va a ver, mucha gente no lo va a recibir, mucha gente no va a querer venir, mucha gente no va a querer ir y ver lo que hay de lo que está diciéndole. Y es trágico, porque fue trágico también para el pueblo de Israel. Dice aquí, versículo 11, lo saltamos para dejarlo al final para que te entendiera lo trágico del asunto. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es trágico. Recuerda ahí en Barrabás y Jesús, que Pilato le ofrece, bueno, ¿qué hago con el Cristo, el que usted llama el Rey? Si quiero sacarlo, quiero darle libertad. Y la gente, no, crucifíquenlo, denos a Barrabás, el asesino, el malo, el traidor, el que hizo un traidor. Ese queremos. Que la gente a veces, digo, la democracia, queremos a aquel, el malo, y vaya Jesús que lo crucifique. Rechazan lo bueno y quieren lo malo. Y esa es la idea. La gente, bien claramente dice Juan 3, que la gente amó más las tinieblas que la luz, por eso que no vienen a la luz, por eso que hay ese problema, que aman lo malo, aman las tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Ese es todo el problema que hay. Dice Jesús, la luz vino al mundo, yo soy la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres rechazaron la luz, no quieren la luz, quieren seguir viviendo en su oscuridad, en su tiniebla.
Pero hay una bendición para aquellos que hacen lo contrario. No todo el mundo tiene que hacer eso. Versículo 12, pero, hay un pero, y el pero es la diferencia, recuerden. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, hay bendición. ¿Cuál es la bendición? Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, les da una autoridad, les da ahora una potestad, una identidad de ser hechos hijos, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es que el nacimiento que decía Jesús, hablaba ahí a Nicodemo en el versículo capítulo 3. No, hermano, no se trata de nacer de nuevo, como de vientre de la madre. No es de voluntad de hombre, de carne, ni de varón, ni de sangre. No, se trata de nacer de Dios, de arriba. A esta persona que nace de nuevo, ese que es llamado hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Se dan cuenta, esa gran virtud, esa gran bendición que recibimos nosotros cuando recibimos y conocemos las virtudes de Cristo, cuando venimos a Él y nos entregamos completamente, lo recibimos, entonces somos capaces de nosotros recibir esa bendición de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos llegar a decir lo mismo que decía al principio, ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdotes, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos lo van a rechazar, pero otros van a recibirlo. Aquellos que lo reciban serán bendecidos. Los que lo rechacen también recibirán su recompensa, porque esa es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Ya están condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron al unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Lo recibes bendición, eres hijo de Dios y vas a ver los ángeles bajando y subiendo, vas a ver el reino de Dios, vas a ver las virtudes, las grandes maravillas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Lo rechazas, tendrás solamente una horrenda expectación de juicio y una vida separada de Dios por la eternidad y viviendo en un lago de fuego y azufre donde el gusano no muere, donde el crujir de dientes, donde todas esas cosas negativas que nos habla acerca del infierno, y ahí donde tú no quieres ir, ni quieres que tampoco tus seres queridos vayan a ir. Por tanto, hermano, vayamos al mundo a proclamar, debemos ir y compartirlo, ir y compartir esas grandes virtudes de Jesús, proclamarlo, porque somos embajadores de Cristo sobre esta tierra para anunciar esas virtudes, invitar a la gente que vengan y vean, que vengan y prueben, que vengan y disfruten de la gracia de Dios, de la verdad que hay en Él, porque de Él tomamos todos gracia sobre gracias. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y recordatorio de quiénes son, de esas grandes virtudes de Cristo. Algunas de ellas, como decimos, son muchas de las virtudes de Él, pero algunas para repasar, para entender, para tenerlas en mente y para poderlas aplicar a nuestra vida diaria y mostrarlas y compartir con aquellas personas que no te conocen, Señor. Seguir ese ejemplo de Juan el Bautista, seguir el ejemplo de Natanael, seguir el ejemplo de Felipe, seguir el ejemplo de Andrés, de cada persona que estuvo buscando con un corazón sincero a Jesús y vieron grandes maravillas, que también nosotros podamos compartir con aquellas personas que no te conocen. Oh Señor, que viven en tinieblas, que viven en oscuridad, pero tenemos la luz. Aquella gente que vive atado a la mentira, tenemos la verdad. Aquella gente que vive, Señor amado, según un propósito en la vida, Él nos quiere hacer hijos de Él. Padre, ayúdanos en nuestra vida diaria a poder estar ocupados en estos asuntos hasta que tú vengas por tu pueblo. Que no tengamos que no seamos nosotros perezosos, no seamos nosotros imprudentes en no usar el tiempo que tú nos das para tus grandes maravillas, Señor. Úsanos, Padre Santo, para que muchos puedan conocer de tu palabra, de tus virtudes, y que puedan venir al conocimiento de tu verdad, porque es lo que tú quieres, es tu voluntad. Que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de tu verdad. Eso te agrada a ti y esa es la voluntad que es tuya, Señor. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.